Luxación de rodilla. Se conoce como dislocación de la articulación de la rodilla al desprendimiento que existe entre la parte inferior del fémur, los cóndilos, y la zona superior de la tibia, las cavidades glenoideas. Esta separación de los huesos puede ser completa o parcial, siendo este último cuadro llamado subluxación de rodilla. Para que la articulación quede reducida o alineada, es necesario tratar al paciente traumatizado con protocolos médicos, los cuales pueden durar hasta 8 semanas de tratamiento, pero en casos más graves, la remisión del traumatismo suele llegar después de 6 meses de tratamiento. ¿Cuáles son las causas y factores de riesgo de una luxación en la rodilla? Entre las causas que aumentan la aparición de una luxación en la rodilla se puede mencionar a las siguientes: sobrepeso corporal. Mantener un peso excesivo provoca la reducción en el espacio de los cartílagos de la rodilla, los cuales se desgastan con el tiempo. Esto hará que no se limiten los movimientos en la zona articular, provocando la separación del fémur y la tibia. Práctica de actividades exigentes. Realizar deportes como fútbol, baloncesto y tenis provoca que la rodilla se someta a un constante esfuerzo, lo cual genera una sobrecarga que puede derivar en una luxación. Debilidad en los tejidos conectivos. Los ligamentos pueden perder fortaleza si no se los estimula con ejercicios, aunque también la sobrecarga puede provocar el mismo efecto. Si estos tejidos están débiles, no podrán sostener la unión de los cóndilos femorales con las cavidades glenoideas. Edad del paciente. Otra razón por la que un músculo o un tejido tendinoso pierde fuerza es por el debilitamiento que se produce a medida que avanza la edad de la persona. Esto puede crear una dislocación de rodilla con más frecuencia que en un paciente joven. Artrosis de rodilla. La corrosión que reciben los cartílagos y en algunos casos los huesos, causado por esta enfermedad degenerativa y crónica, provoca que los mismos se desplacen ante cualquier movimiento. Lesiones previas. Si una persona ha sufrido de luxaciones previas, es más propensa que otro paciente a padecer este tipo de lesión en más ocasiones. Intervenciones quirúrgicas anteriores. Al igual que ocurre con las lesiones, las cirugías de rodilla provocadas por rotura de menisco, fracturas y otras dolencias también son factores de riesgo que aumentan la posibilidad de sufrir una dislocación. Diabetes. Este tipo de enfermedad provoca que la sangre no realice el intercambio de los nutrientes con los tejidos musculares y conectivos de forma normal, lo cual los debilita. Esto puede generar la aparición de luxaciones de rodilla. No dudes en visitar fieldrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.